bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, antes de empezar, quiero darles las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, darle a like, que siempre vais a ayudar al canal. Bien, el interactivo que vamos a realizar hoy es intuición o intelecto. ¿Desde qué lugar estás tomando decisiones importantes en tu vida? ¿Desde la parte mental o desde tu parte más intuitiva? Vamos a desarrollar un poco la pregunta. En este caso, evidentemente, es para profundizar y ver qué respuestas nos dan, para tener más conciencia, si cabe, de cómo nos estamos desarrollando respecto a esta cuestión en concreto. Si nosotros a la hora de tomar decisiones importantes lo estamos haciendo desde lo que sería esa parte mental o esa parte más intuitiva, y vamos a ver cómo nos afecta o nos beneficia hacer ese movimiento y tomar esas decisiones desde un lugar u otro. Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es el corazón de trébol, y la opción número 2, que es el corazón de herradura. Ya sabéis que yo no doy tiempo para escoger, con lo cual podéis pausar el vídeo con tranquilidad y tomaros el tiempo que necesitéis para ir a esa opción que más os resuene. Como siempre os digo, podéis ver las dos opciones, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros. En ocasiones vais a encontrar respuestas en las dos opciones y en otras ocasiones no. Entonces no pasa absolutamente nada. Debéis de recordar que son vídeos que están hechas las tiradas a nivel generalizadas, con lo cual nunca se pueden comparar a una tirada personal. No obstante, si estáis aquí es porque realmente, seguramente hay una información que os va a ayudar, que os va a abrir un poco más la mente, o vais a comprender más algo de vuestra manera de funcionar, porque al final los vídeos los realizo con esta intención, ¿de acuerdo? Bien, muy importante también recordaros que aunque yo suba el vídeo hoy, los vídeos son atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Que da lo mismo cuando lo veas. La información nos llega cuando realmente estamos preparados. Así que, dicho esto, vamos a ir ya directamente. Voy a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Vamos a colocar aquí bien que se vea el trébol, el corazón de trébol. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, corazón de trébol, fijaros, se han caído dos cartas, las voy a dejar. Os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Desde qué lugar estoy tomando decisiones importantes en mi vida? ¿Desde la intuición o desde el intelecto, la parte mental? Vamos allá. Voy a sacar una última carta, vamos a ver qué cartas nos han salido. Bueno, fijaros, hay muchas pistas ya aquí porque nos están hablando de esa parte, digamos, más mental, desde esa parte, digamos, en la que nosotros racionalizamos mucho más todo aquello que nosotros hacemos o desarrollamos en nuestra vida. Con lo cual a mí me parece muy importante tener en cuenta esta cuestión. Fijaros que ya nos están marcando de que todos aquellos proyectos, todas aquellas cosas que nosotros queremos llevar a cabo en un futuro están basadas en un razonamiento más lógico que no en esa parte, digamos, de lo que nosotros deseamos de verdad, de con lo que nosotros conectamos, de esa parte, digamos, que nos impulsa a llevar a cabo alguna situación, alguna cosa, alguna acción, y está siempre pasado por ese filtro mental, ¿de acuerdo? Entonces esto nos dice que de alguna manera nosotros desarrollamos algún tipo de resistencia para conectar con lo que realmente deseamos. Esto puede llevarnos, aunque yo no estoy diciendo que tomar decisiones desde la parte, digamos, mental, desde esa parte, digamos, más intelectual, pues nos lleve también a que no nos tengamos por qué equivocar, ni muchísimo menos, pero nos olvidamos de una parte muy importante, que es lo que nosotros queremos, y esto hace que en muchas ocasiones, que incluso
puedas conseguir tus propósitos, luego haya una sensación de falta de plenitud, como que no te acaba de llenar lo que has conseguido o no es como tú te imaginabas o como tú creías en un principio, con lo cual es interesante tener en cuenta esto. Fijaros, la primera carta que nos sale es la carta de la emperatriz. Esta carta nos marca de que hay muchas tendencias a pensar, a estar pensando de qué manera voy a hacer esto, cómo lo voy a llevar a cabo, cómo lo voy a ejecutar, tener como muchas ideas, muchos pensamientos, pero no se acaban de manifestar porque se queda en eso, en el pensamiento. Nos habla de que hay muchos proyectos, hay muchas cosas, pero que están por llegar, que están por que se materialicen. Y esto tiene que ver más con una actitud tuya, con una situación de frenar de alguna manera esa posibilidad de avanzar, porque todos son pensamientos. Es como que no encuentras el momento o no tienes los recursos suficientes, puedes incluso creer que no los tienes, no es que no los tengas en realidad, sino que puedes creer que te falten recursos o que hayan situaciones que no son las más idóneas para ti, que no es el mejor momento para ti, y es como que te autoconvences y lo dejas todo como en stand-by, ¿no? Lo dejas ahí como esto es algo que quiero hacer, esto es algo que quiero en algún momento desarrollar, pero se queda solamente en el quiero, pero luego no lo llevas a cabo, no lo materializas, con lo cual nos están marcando de que muchas de esas ideas, de esos pensamientos, de esos proyectos que tú tienes que empezar a valorar el llevar alguno a cabo. No estoy hablando de todos a la vez ni muchísimo menos, sino que te enfoques en uno de ellos y que empieces en realidad a hacer movimientos, a hacer cosas que te lleven a que eso se empiece a materializar y ocurran situaciones para que, y tú crees realmente, mejor no que ocurran, sino que tú crees situaciones que te puedan llevar a conseguir eso. Y para ello tienes que comprometerte, tienes que responsabilizarte contigo mismo, contigo misma de ello. Quiere decir, no tiene que ser una situación de quiero hacer esto, pero solamente veo todas las complicaciones que tengo para llevarlo a cabo, porque no me doy el permiso o no me concedo ver todas las posibilidades que existen para poderlo llevar a cabo. Quizás lo que tienes que hacer es un cambio de visión, un cambio de perspectiva. Y esto tiene muchísimo que ver con la carta que tenemos después, que es la carta del emperador. Esta carta está mirando al pasado y además está mirando directamente a la emperatriz. También la emperatriz está mirando al emperador, con lo cual se retroalimentan. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes una gran posibilidad de conseguir cosas muy interesantes, porque esas ideas, esos proyectos, eso que quieres llevar a cabo, son cosas que merecen la pena, son cosas que además pueden tener un resultado muy positivo, pero no te concedes a hacerlo desde el disfrute y desde llegar a un equilibrio de lo que yo quiero conseguir y de lo que deseo o disfrutaría haciendo esto. Entonces, siempre hay como una contradicción y luego mentalmente estás como muy estructurado o muy estructurada en la idea de no puedo, o no es el momento, o no tengo los recursos suficientes. Es como que estás esperando que suceda alguna cosa como muy evidente para que tú puedas hacer eso. Bien que te vengan los recursos económicos, las personas adecuadas, el momento adecuado, o que tú emocionalmente o mentalmente estés de otra manera. La cuestión es que todo lo que haces de forma inconsciente es poner excusas, y esto te lleva a que, como estás todo el tiempo en el pensamiento, no acabas de conectar con la emoción y con ese impulso que tienes interno, pues solamente ves dificultades o complicaciones y todo te cuesta llevarlo a cabo, con lo cual es muy importante que entiendas que tienes que romper esa manera de estar esperando que suceda algo. Tienes que ser más flexible y deberías también de plantearte el probar algo, hacer movimientos. A veces creemos que no tenemos los recursos necesarios, pero no nos estamos dando cuenta que los recursos que tenemos son suficientes porque estamos convencidos de que necesitamos más recursos de los que tenemos. Y quizás deberías de mirar la situación con una perspectiva desde un prisma totalmente diferente, que esto es lo que realmente nos está diciendo la tirada.
En este caso estás muy enfocado y todas las decisiones que tomas las tomas desde la parte mental y además haces pocos movimientos y los que haces los haces en muchas ocasiones desde un lugar en el que necesitas controlarlo todo y no podemos controlar las cosas desde ese pensamiento que tenemos de que creemos que podemos controlar. Podemos tener organizadas las cosas y luego estar sujetos a cambios constantes. A veces todo fluye, otras veces no fluye nada y eso no implica que aquello que tú quieres llevar a cabo pues lo lleves igualmente, pero fluyendo con el proceso. A veces pensamos, uy, todo me está diciendo que no. Bueno, deberíamos de mirarlo con perspectiva y mirar las cosas con perspectiva nos implica a que nosotros debemos de hacer un cambio de visión y ese cambio nos lo trae este arcano número 13, nos está diciendo que es muy interesante que miremos de frente a la manera de hacer las cosas de forma totalmente distinta. Si nosotros hasta ahora tenemos muchos proyectos, tenemos muchas ideas, necesitamos tenerlo todo atado, necesitamos tenerlo todo pensado, todo cuadriculado y no acabamos de avanzar, es porque hay algo que no estamos haciendo bien del todo. ¿Qué quiere decir? Que quizás deberíamos de soltar un poco todas esas expectativas que tenemos y mirar con una perspectiva distinta, no desde tengo que hacerlo todo perfecto, tiene que estar todo inmaculadamente bien hecho, de forma precisa, de forma concisa y dejarnos fluir más e improvisar un poquito más. Esta carta nos invita a que soltemos el control y que disfrutemos además haciendo las cosas, porque de esta otra manera no estamos disfrutando tampoco. Entonces las decisiones importantes tienen que estar basadas en pensar, en mirar las cosas y en observarlas y profundizar en ellas, pero sin olvidarnos de seguir también nuestro impulso. Eso sería el equilibrio perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos están hablando de esa situación de romper, de mirar las cosas desde una perspectiva distinta y poder jugar con esa nueva etapa que nos va a traer cosas espectacularmente interesantes, ¿de acuerdo? Con lo cual, enfocarnos en que debemos de tener una amplitud de miras, ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta, bajo el punto de vista de que estar solamente en tratar de controlar, en tratar de ver las cosas desde una perspectiva totalmente, digamos, voy a decirlo de esta manera, viendo solamente las dificultades, las cosas negativas que pueden ocurrir, que yo no estoy diciendo que se tenga que hacer una visión general y global de la situación, pero general y global implica que podamos ver las cosas que pueden salir bien o mal, o lo que podría ser beneficioso o no, pero también todo lo que podría salir bien, todo lo que podría traernos de posibilidades hacer ese movimiento y también confiar un poco en el proceso y sobre todo, disfrutar y divertirnos con ello, ¿vale? Porque esta actitud, esta manera de funcionar hace que no disfrutes de las cosas, que no te lo pases bien, que estés todo el tiempo desde el dolor, desde el sufrimiento, desde ay, ¿qué va a pasar? Ay, si no sale bien, y cuando sale bien estás pensando que podía haber sido mejor, que podía haber sido de otra manera. La cuestión es que estás todo el tiempo en la parte mental y observando mentalmente y juzgando todo el tiempo, y eso no te deja fluir con el proceso, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Bien, voy a barajar este oráculo, que además es un regalo de una persona muy especial, que es Lola, y me trajo ayer varios oráculos y los voy a ir sacando para que los veáis, y en este caso vamos a ver qué consejo más nos da para esta opción del trébol, del corazón de trébol, ¿de acuerdo? Vamos allá, vamos a ver. Bueno, fijaros, nos sale la carta del voluntariado. Tenemos que tener en cuenta una cosa, es muy interesante que seamos conscientes de que cuando nosotros somos capaces de abrirnos y compartir con otros y de hacer cosas por otros, vamos a empezar a conectar también con una energía muy interesante que tiene que ver exclusivamente con
es ser más condescendientes. Si nosotros somos condescendientes con los demás porque tenemos una actitud de ayudar, de acompañar o de compartir cosas con otros, también vamos a poder conectar con esa parte de nosotros mismos, porque a veces yo siempre digo que el cambio viene primero desde nosotros, ¿no? Hacer ese movimiento. Si tú tienes una voluntad mayor contigo mismo o contigo misma de permitirte conectar con lo que realmente sientes, con lo que hay en tu interior, y lo llevas a llegar a un equilibrio con lo que estás pensando, pues es muy posible que llegues a un intermedio muy interesante para ti, que veas las cosas con muchas más posibilidades de las que eres capaz de verlas hasta ahora. Es como que siempre pasa algo, sucede algo que te está bloqueando la posibilidad de avanzar, y todo esto está también en tu mente. Si solamente nos enfocamos en todo lo negativo, en todo lo malo que puede ocurrir, evidentemente no vamos a hacer ningún movimiento. Debemos de ser coherentes y de pensar en lo que puede salir bien, o sea, en lo que puede salir mal, pero también en lo que puede salir bien. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Al final es una cuestión de qué es lo que creemos y dónde enfocamos nuestras creencias. Tú estás en una posición mirando en el pasado todo lo que no te salió bien, o aquellas personas que no salieron bien las cosas. Muchas veces juzgas a aquellas personas que actúan desde ese impulso, desde esa intuición, creyendo que no hacen las cosas con suficiente meditación, que no han pensado suficiente, y ahí es donde tú entras en un conflicto, porque no te permites conectar con esa parte tuya, ¿de acuerdo? Todos tenemos intuición, absolutamente todos. Esto no se aprende, ni se hacen cursos, ni nada de este tipo, ¿de acuerdo? Todos disponemos de la intuición, simplemente que tenemos que prestarle atención. Si nosotros creemos que la intuición no existe, pues evidentemente no vamos a conectar con la intuición, porque esto evidentemente está enfocado en un sistema de creencias, y esas creencias son las que nos limitan, ¿de acuerdo? O nos expanden en función de qué tipo de creencias. No hay creencias mejores ni peores, esto también lo quiero puntualizar, pero me parece muy interesante que tengamos esto en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis esta semana? Pues fijaros, con la carta del emperador, porque me parece tremendamente importante que descubráis con esta carta dónde estáis de alguna manera postrados o postradas, y donde no estáis siendo flexibles. Esta carta os va a ayudar mucho a daros cuenta y a conectar con que en muchas ocasiones no habéis hecho cosas porque habéis tenido miedo y os ha de alguna manera frenado la posibilidad de avanzar y hacer otro tipo de cosas, con lo cual a mí me parece interesantísimo que durmáis con esta carta, ¿de acuerdo? Con la carta del emperador. Bien, y bueno, en este caso a mí me ha venido antes un número y lo voy a traer aquí, que es el número 3, que tiene que ver muchísimo con el disfrute, lo que os estaba diciendo. ¿Con qué números vendría muy bien dormir esta semana? Con el número 3. ¿Por qué? Porque necesitáis conectar con conectar con esa parte que os hace felices, con el juego, con el hacer cosas que os diviertan, con hacer cosas que os agraden también, como, no sé, si hace muchísimo tiempo que no vas a pasear por la montaña, pues que te concedas ir a hacer un paseo por la montaña, aunque tengas que hacer kilómetros, o al revés, o por la playa, o ir a un río, o ir a visitar un monumento, o una ciudad, da lo mismo, o incluso a un amigo o una amiga que hace mucho tiempo que no ves, o incluso tratar de recuperar el contacto con alguien que hace mucho tiempo que no tienes, algo que te agrade, que te haga feliz, que conectes con ese punto. Este número te va a conectar mucho más quizás con aquellas cosas que a ti te gustan, porque hay veces que estamos tan bloqueados y estamos tanto en la mente que nos olvidamos de lo que realmente me gusta. Es como que hemos tenido o acabamos teniendo una idea de que esto es lo que yo creo que me gusta, pero en realidad ya no conectas con eso porque tú has cambiado, tú has evolucionado, tú no eres la misma persona que antes. Por eso es tan importante, o me parece tan importante, que nosotros seamos capaces de poder conectar con esa parte de nosotros que a veces pues malinterpretamos, ¿no? Creemos que nos gustan cosas que nos gustaban hace 20 años atrás,
y resulta que ahora quizás te llenan otro tipo de cosas, pero la idea de que lo que te gustaba o lo que te gusta es aquello sigue latente, pero tú no eres ni la misma persona, ni piensas igual, ni sientes del mismo modo. Entonces esta carta te va a invitar, te va a ayudar a que conectes con lo que ahora sí que estaría más en sintonía contigo. Para terminar, recordaros que aquellas personas que durmáis con la carta del emperador, no durmáis con el número 3, y las personas que durmáis con el número 3 no durmáis con la carta del emperador. Para aquellas personas que no tenéis cartas del tarot, no pasa nada, cogéis un papelito en blanco y ponéis el número 4 y el emperador. Y hace el mismo efecto porque es un arquetipo, la energía ya se la estás poniendo al poner el nombre y enfocar que es la carta del emperador, ¿de acuerdo? Y para aquellas personas que no tengáis cartas con números, ¿de acuerdo? Pues hacéis exactamente lo mismo, cogéis un papelito en blanco y ponéis el número 3. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 2, corazón, fijaros, ha caído una carta, corazón de herradura, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Desde qué lugar estás tomando decisiones importantes en tu vida? ¿Desde la intuición o desde el intelecto? Bueno, mirad, yo ya no corto, ¿de acuerdo? Se han caído las 3 que querían salir, ¿de acuerdo? Fijaros, qué interesante. Por un lado, aquí nos estarían diciendo que estás tomando decisiones desde un lugar del que no eres del todo consciente, pero yo te diría que estás tomando desde la intuición, pero también estás equilibrando esa parte mental. Yo creo que tú eres una persona que has trabajado mucho en ti misma, has profundizado mucho en tu crecimiento, en tu toma de conciencia, y esto te lleva a que puedas ver o sentir o tomar decisiones desde un lugar, digamos, mucho más adulto. Lo voy a decir de esta manera, ¿de acuerdo? Es como que te entiendes mucho, te comprendes mucho, observas mucho tus reacciones, cómo te sientes, no tienes ningún problema para mirar en profundidad aquellas áreas de tu vida pues que a veces nos cuesta mirar, ¿no? Cuando reconocer que a lo mejor yo estoy aquí estancado o estoy viendo una situación desde una perspectiva, desde una emoción determinada y no me deja ver lo que sería la envergadura real de la situación porque solamente la estoy viendo bajo un prisma determinado, o sea, no me permito ver más allá, ¿de acuerdo? Y esto es como que este tipo de observación, este tipo de actitud te lleva a que tú realmente puedas profundizar. Entonces, cuando tomas una decisión importante, es una decisión que está basada sobre todo en lo que sientes a nivel interior y además puedes argumentarlo incluso luego de forma mental, porque tiene un sentido muy específico para ti, con lo cual podríamos decir que tomas las decisiones desde tu parte más intuitiva, pero teniendo muy equilibrada la parte mental también. Aunque siempre cuando sentimos ese impulso va a ser muy bueno, va a ser muy positivo para nuestro crecimiento o nuestro proceso personal. Fijaros, esta carta, que es la carta de los enamorados, nos estaría diciendo en este caso que nosotros estamos muy conectados, ¿bien? Esta carta nos habla de que no solamente es lo que nosotros percibimos, sino que además tenemos una conexión muy grande con todo lo que nos rodea. Esto tiene que ver con que tú ya tienes mucho esa tendencia, pero además la has trabajado, ¿bien? Como os decía al principio, no sé en qué lugar os lo he dicho, no sé si era en la primera opción o cuando estábamos hablando de la selección de las opciones, todos tenemos intuición, absolutamente todos. La intuición es algo que viene de serie con nosotros porque nos pertenece, porque es parte de nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver muchísimo, como
O lo que os decía con las creencias que tengamos. Si nosotros creemos que la intuición no existe, pues aunque la tengamos, no vamos a conectar con ella, porque como tenemos claro de que no existe, pues ¿para qué? Eso no implica que aún no creyendo que tengamos intuición, muchas veces hagamos cosas de forma intuitiva, pero no vamos a ponerle ese nombre, le vamos a poner otro. Nos va a venir la información desde otro lugar distinto en el que nosotros vamos a justificar esa intuición con otra palabra o otra idea determinada. Pero al final la tenemos porque en muchas ocasiones hacemos cosas desde el impulso y no, si no la racionalizamos pensamos que ha sido un acto mental, ¿de acuerdo? Pero bueno, no pasa nada porque al final aquí estamos todos en nuestras creencias, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra forma de percibir el mundo y debemos de permitirnos cada uno estar en nuestra verdad y respetar la verdad del otro sin tratar de convencerle de que su verdad no es la correcta, ni muchísimo menos. Al contrario, estamos aquí para observar. Yo puedo tener mi verdad, porque al final yo siempre os lo digo, yo hablo desde mi verdad, desde mi experiencia y desde las conclusiones a las que yo he llegado con mis creencias, mis experiencias personales y bueno, y un cúmulo de cosas que también están ahí, que están influenciándome de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Quiero decir que, y lo hago con todo el respeto del mundo, y eso no quiere decir que mi verdad tenga que ser la vuestra y que tengáis que estar en consonancia con esa verdad, no. Cada uno tiene su verdad. Lo importante es que sepamos respetarnos y no entremos en los juicios de que tu verdad no es la buena y la mía sí, o a la inversa, porque ahí es donde nos perdemos. Lo que es muy interesante es que escuchando las verdades de otros tenemos la oportunidad y la posibilidad de prestar atención a que existen otro tipo de verdades y que a lo mejor ese tipo de verdades son más afines a mí de lo que yo pensaba. Quiero decir, estar abiertos a mirar más allá y a escuchar otras verdades, otras opiniones, otras visiones de vida, son las que nos van a ayudar a poder ser más consecuentes con nosotros mismos y no estar cerrados en un círculo cerrado, ¿no? Entonces, esta carta nos dice que tenéis esa capacidad, que podéis ver y observar verdades de otros, opiniones, visiones distintas de otros y ser capaces de, en vez de juzgar, de ver aquellas cosas que podrían estar más afines a ti y que te podrían hacer aprender o avanzar o elevarte más a nivel personal. Esto de elevar, lo voy a decir es una manera de hablar, pero no quiere decir que una persona esté más elevada que la otra. Todos estamos en el lugar perfecto que nos corresponde. Y además es el lugar correcto, con lo cual no hay nadie que sea ni mejor ni peor. Cada uno estamos donde tenemos que estar. Aquí el tema está en aprender, y esto es un trabajo todavía que tenemos muy importante que hacer la humanidad, en el respeto absoluto, no el respeto como una palabra, sino entrando en la implicación de lo que tiene que ver la palabra respeto. Quiero decir, respetar al otro es no juzgarlo y no tratar de convencerlo ni de quitarle ninguna idea. Debatir las cosas es muy interesante porque en ese debate, siempre que se haga con respeto y con cariño, vamos a encontrar muchas respuestas y cosas muy interesantes. Y a veces lo que pensamos en un principio puede transformarse porque la otra persona, su argumentación tiene un sentido mayor para la persona que lo está escuchando o a la inversa. Entonces es muy interesante escuchar esas verdades, esas opiniones, esas visiones, esas creencias de los demás para aprender y para nutrirnos. O simplemente para reafirmarnos en que en el lugar en el que nos encontramos creemos que es el más correcto para nosotros. Eso no quiere decir que los demás estén equivocados, ¿eh? Esto es importante. Con lo cual tú tienes mucho esta tendencia. La has tenido toda la vida, pero además la has desarrollado, la has trabajado. Y esto es un punto a favor para ti muy importante. Por eso estás tan conectado, tan conectada con tu parte intuitiva. La carta de la luna también nos habla muchísimo de eso. Nos dice de que eres una persona que miras en profundidad y tratas de averiguar realmente lo que quieres. Quiero decir, no lo que piensas que quieres, sino lo que realmente quieres y sientes. Y lo que realmente has conectado a nivel interno
que tiene que ver con lo que tú necesitas de verdad. Esto a veces es muy complicado si no se ha hecho este trabajo profundo, porque tenemos tendencia tenemos una idea preconcebida de lo que supuestamente queremos, ¿de acuerdo? O de lo que creemos realmente que queremos, pero luego si al final lo llevamos a cabo y lo conseguimos, no nos sentimos en plenitud, no estamos felices. Y esto tiene que ver sobre todo con que era una creencia que teníamos de que eso era lo que queríamos, pero ahora la verdad no es lo que realmente queríamos. Bien, tú eres una persona que has trabajado mucho esto, que has profundizado mucho, que no tomas las decisiones desde un impulso rápido, sino desde una conexión interna contigo mismo, contigo misma. Es como que cuando conectas con eso tienes una certeza absoluta y no hay discusión ni mental ni emocional, porque estás muy equilibrado y como muy en consonancia con esa parte tuya interna. El tema está en que deberías, y esto sí que quiero puntualizarlo, deberías de ponerlo todavía más en práctica, porque hay en alguna determinada área de tu vida que no estás aplicando esto. Puede ser que en todo en general lo hagas, pero en un área determinada no lo hagas, y ahí es donde te falta ponerle un poco más de ímpetu, ¿de acuerdo? O trabajar desde este lugar. Aquí sí que entras en muchas dudas, en muchas inseguridades personales que te hacen pensar que si te adelantas, que si haces eso que estás sintiendo, quizás te equivoques o piensas que vas a sufrir mucho, que lo vas a pasar muy mal. Pero fíjate, cuando esa voz te está diciendo todo el tiempo que el camino es ese, que la dirección es esa, estás de alguna manera posponiéndolo. Esto no quiere decir que lo estés haciendo mal, porque al final llega un momento en nuestra vida que dejamos de tener esa dificultad y dejamos de pensar o sea, el miedo queda como en una parte distinta y es más importante esa necesidad que tenemos que el miedo que nos pueda paralizar, o el dolor con el que podamos conectar. Con lo cual tampoco quiero que tú te adelantes a nada, pero sí que prestes atención, que pongas el foco en esa área que tú sabes perfectamente cuál es y que empieces a enfocarte en ella, porque todo lo demás lo tienes muy bien enfocado, quiero decir, estás actuando con esa inercia intuitiva en la que hay un equilibrio muy bueno, porque conectas con esa verdad interna sin ningún, digamos, conflicto interior, sino que es que sientes con todo el peso interior de que ese es el camino. Pues como eso ya lo haces de forma innata, donde te tienes que enfocar es en esa parte de esa área concreta de tu vida que sabes que no lo estás llevando a cabo, pero que no pasa nada, que te des tu tiempo, pero sí como que el mensaje viene por aquí, con lo cual te está diciendo que sí que estás trabajando desde esa parte interior, esa parte digamos más intuitiva, que estás muy equilibrado, que hay una parte que tienes que prestar atención, pero que estás muy bien enfocada, has hecho un trabajo muy grande contigo mismo, contigo misma. Y también aquí me están diciendo como mucho, me están repitiendo mucho que debes de confiar y debes de estar como muy orgulloso, muy orgullosa de ti mismo, de ti misma, porque esto quiere decir que a veces piensas como que todavía te queda mucho por hacer, que tienes mucho que aprender, que tienes mucho camino por delante y no eres consciente o no valoras todo lo que ya has conseguido y todo lo que ya has hecho, todo el camino que ya has transitado, que a veces es mucho más del que tú piensas. Y para mí esto es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué mensaje te quieren dar a ti en esta segunda opción. Fíjate, cambio de parecer. Te están diciendo que, sobre todo en esta área, vuelvo a incidir sobre esto, porque es que lo demás está todo perfecto. Esto quiero puntualizarlo. Esa área determinada, que tú sabes perfectamente cuál es porque identificas con claridad, no tienes ninguna duda ni vas a entrar en conflicto de pensar ¿y qué área de mi vida es? ¿Qué parte es la que no estoy viendo? La que no estoy, digamos, dejándome fluir con esa parte intuitiva. La vas a identificar porque sabes además que tienes ahí mucha dualidad y como lo sabes
no va a haber ningún problema para tenerlo claro. Te está diciendo que cambies esa dualidad y que confíes. Tú ya tienes cogido por la mano tener esa confianza, con lo cual lo que debes de hacer es escuchar más esa voz interna que te está hablando, ¿bien? Y salir de ese pensamiento mental de que me voy a equivocar, me voy a arrepentir, tengo mucho miedo, entro con el dolor y no sé si voy a soportar este dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que dejar quizás a un lado todo ese pensamiento y dejarte llevar por lo que sientes, que al final sabes que ese es el camino. Lo que pasa es que es como que lo estás todo el tiempo bloqueando, ¿de acuerdo? No obstante, estás muy conectado, muy conectada, y solamente es como llevarte a esa transformación total, porque te falta esa área. También evidentemente esa área tiene que ver con esas heridas emocionales que nosotros traemos. Es donde tenemos más dificultad para dejarnos llevar con lo que sentimos y cómo conectamos emocionalmente, intuitivamente con esa situación. Entonces es importante que entendamos que también necesitamos nuestro tiempo, pero que aquí hay como un toque de atención para ti, de que debes de prestar el foco ahí, tienes que ponerlo ahí. Todo lo demás suéltalo y fluye y confía, porque ya lo tienes muy bien enfocado todo. Es esa parte en la que tienes que prestarle atención y poner más energía, que es lo que nos estaría diciendo. Es como dejar atrás de una vez por todas ese dejarlo pasar, ¿no? Es como vamos a enfocarnos, vamos a profundizar. Tú sabes hacer esto, tú eres una persona valiente, eres una persona consciente y sabes perfectamente que esto es algo que estás como posponiendo, ¿no? Entonces ahí es donde está el mensaje. Bien, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Bien, en este caso, como hay esta pequeña dificultad con esa área, yo os diría que durmáis con la carta del loco. Esta carta os va a venir muy bien y os va a ayudar muchísimo a daros cuenta de que esa falta de confianza es algo que os está de alguna manera como frenando las posibilidades que podéis tener de transformar totalmente vuestra vida. Es como que esto está frenando, esta área está frenando otras cosas que ya están funcionando, pero que no van todo lo rápidas que deberían, porque te falta como esto, ¿no? Es como ese examen pendiente o esa factura pendiente por pagar que todavía está ahí, que cuando la pagues pues ya se acabó el problema, se acabó la situación, ¿de acuerdo? Con lo cual es interesante que entiendas que esta carta te va a ayudar muchísimo a hacer eso, ¿de acuerdo? ¿Y con qué número te voy a aconsejar que duermas esta semana? Pues fíjate, con el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque esta carta te va a sacar de esa dualidad que tienes, que muchas veces te lleva a no hacer el cambio del todo, ¿de acuerdo? Es como que tú sientes perfectamente hacia dónde te tienes que dirigir, pero eso te está frenando todo el tiempo, porque entras en el punto de decir, ¿y si luego me arrepiento? ¿Y si me equivoco en esto? ¿Y si luego lo paso muy mal? Bueno, todo lo que tenga que ver con las resistencias que tengamos en cualquier área de nuestra vida, evidentemente tenemos miedo a que no nos salga bien, a que lo pasemos mal luego, etcétera, etcétera. A todos nos pasa esto, pero tú tienes la prueba, porque además tú tienes la prueba en otras ocasiones de tu vida, que cuando te has enfrentado a este tipo de dualidad, el resultado ha sido siempre positivo y beneficioso, y que has sacado una lectura muy interesante de haber hecho ese movimiento, con lo cual, ¿esto por qué va a ser diferente? Bien, solamente te lo lanzo desde este lugar. Bien, recordaros antes de terminar que si dormís con la carta del loco, no dormáis con el número 2, y si dormís con el número 2, no dormáis con la carta del loco. Para aquellas personas que no tengáis cartas del tarot, pues cogéis un papelito en blanco, ponéis la carta del loco y el número 0 delante, y eso ya es más que suficiente para poder dormir con ellos. Las cartas se han de poner debajo de la almohada, y si os cuesta dormir, pues ponerla en la mesita de noche. Bien, y si veis que aún así no podéis dormir, pues a lo mejor lo que tenéis que hacer es, en vez de dormir con la carta, con el número, o en vez de dormir con el número, con la carta, o incluso podéis experimentar y poneros otro tipo de carta que os resuene más. Pues a lo mejor sentís más dormir con la luna o con los enamorados en este caso, que también podría ser. Esto dejaros sentir, porque tenéis que experimentar en vosotros mismos
qué sucede cuando dormís con las cartas, ¿vale? Yo siempre os voy a aconsejar esa carta que a mí me llega con mucha claridad, que os va a venir muy bien para este proceso, pero eso no implica que vosotros también conectéis con vuestra intuición y vosotros la tenéis muy desarrollada. Bien, para aquellas personas que quieran dormir con el 2, pues exactamente lo mismo. Si no tenéis cartas con números, pues cogéis y pintáis en un papel en blanco el número 2 y dormís con él. El mismo funcionamiento, hace el mismo trabajo y conectáis de la misma manera. Esto quiero que lo entendáis, porque es un arquetipo determinado y este arquetipo tiene su efecto en nosotros, porque nos va a llevar a conectar con esa energía que nosotros debemos o tenemos que trabajar y debemos de ver con claridad. Con lo cual, por eso os aconsejo dormir con las cartas. Bien, pues llegamos a este punto, os doy las gracias por haber visto este interactivo y, como no, agradeceros el tiempo que habéis dedicado a verlo y también agradeceros la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo y bueno, desearos que paséis un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser felices.